Perdonar. Etimológicamente, la palabra perdonar se compone del prefijo per, que indica acción completa y total, y del verbo donare, que significa dar. Por lo que, en sentido amplio, perdonar se puede definir como un acto de completa dádiva y generosidad por parte de quien perdona. Es importante resaltar que, de acuerdo con su etimología, el uso de la palabra perdonar no se reduce a un mero acto de generosidad gratuita por parte de quien perdona, ya que al profundizar en el significado del prefijo per y del verbo donare, encontramos lo siguiente. Primero, que el prefijo per no solamente se refiere a una acción completa y total, sino que también se refiere a una acción continua o que persiste hasta el fin, completamente, a través o a pesar de los obstáculos. Segundo, que el verbo donare no solamente es una acción de generosidad gratuita, sino que también, al estar unida con la palabra don, es una acción que implica regalo, ofrenda, virtud, gracia, piedad y clemencia. Por lo que, de manera mucho más precisa y práctica, perdonar significa dar, seguir dando y continuar dando perdón, gratuita, voluntaria, íntegra, bondadosa, misericordiosa, compasiva y moderadamente, sin tomar en cuenta el daño o la ofensa que se ha recibido, ni buscar venganza. Porque nadie está exento de dañar ni ofender a otro, puesto que todos, sin excepción, necesitamos ser perdonados. Bíblicamente, el concepto de la palabra perdonar es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Los verbos más comunes que encontramos en la Biblia para perdonar literalmente significan levantar la culpa, es decir, alzarla, quitarla, dar con gracia como un favor inmerecido, dejar, soltar, enviar, cancelar, remitir. El perdón siempre implica una ofensa cometida contra quien extiende el perdón y el genuino arrepentimiento del ofensor. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que todos los hombres necesitan el perdón de Dios, porque por sus iniquidades están separados de Dios, y que son sus pecados los que hacen que Dios oculte su rostro para no escucharlos. Que todos los hombres necesitan perdonarse los unos a los otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Porque el perdón es un elemento esencial en el plan de Dios de redención y en la relación vertical entre nosotros con Él y en la relación horizontal entre nosotros, los seres humanos. Perdonados por Dios. La Biblia, la palabra de Dios, describe la pecaminosa condición de toda la humanidad, diciendo que nadie es justo, que nadie entiende, que nadie quiere buscar a Dios, que todos se han alejado de Dios, que todos se han vuelto malos, que nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno, que solo dicen cosas malas, que solo saben decir mentiras,
que hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno, que hablan con amargura y maldicen a la gente, que fácilmente se enojan y matan a cualquiera, que donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado, que no saben vivir en paz, que no respetan a Dios, que su condición es estar muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andan conforme a los poderes de este mundo, conduciéndose según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, que viven impulsados por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propósitos, siendo por naturaleza objeto de la ira de Dios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de sus concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros, extraños y enemigos de Dios. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos puede dar vida con Cristo, aun cuando estemos muertos en pecados, porque por gracia podemos ser salvos. Y podemos experimentar en nuestras vidas la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, salvándonos no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Vemos pues la diferencia entre una vida en rebeldía y totalmente al margen de Dios contra una vida restaurada por el perdón de Dios, por su gracia, en donde nuestra necedad, nuestra desobediencia y esclavitud a toda clase de motivaciones impuras y pasiones pecaminosas son destruidas por el amor, la bondad y la misericordia de Dios. La absoluta injusticia es declarada justicia por su gracia a través del perdón. La gracia de Dios en realidad es admirable, perdonándonos unos a otros. La gracia no es solo para ser recibida, sino que también es para ser dada por nosotros. El principio básico es que todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por gracia. Y que si de gracia hemos recibido, debemos dar por gracia, lo que significa que en la relación entre nosotros y nuestro prójimo debemos obrar de acuerdo con los principios de la gracia. En realidad, no experimentaremos una relación íntima con Dios ni su gozo si no estamos dispuestos a conceder esta gracia a los demás. Esta es la esencia de la parábola del perdón y del siervo inclemente, en donde nuestro Señor Jesucristo narra la historia de un siervo a quien el rey le había perdonado una deuda de 10,000 talentos, que si fueran talentos de plata, según el cálculo romano, equivaldrían a unos 80 millones de dólares. Si fueran estos mismos 10,000 talentos de plata, según el cálculo judío, equivaldrían a más de 130 millones de dólares. Y si fueran talentos de oro, estos 10,000 talentos equivaldrían a 4,550 millones de dólares. Y este siervo no estuvo dispuesto a perdonarle a su consiervo lo que éste le debía, que eran apenas 100
denarios, lo que equivaldría a unos $140. Suma que no guardaba ninguna proporción con la enorme deuda que tan misericordiosamente el rey le había perdonado a él. La verdad expresada en la parábola es, desde luego, que nuestra deuda de pecado para con Dios es impensablemente enorme, impagable, mientras que la deuda de los demás para con nosotros, en comparación, es muy pequeña y sí se puede perdonar. En esta parábola encontramos que el propósito de la parábola es enseñarle a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a perdonar, porque la persona perdonada que vive por gracia puede ver en esta parábola el enorme contraste que hay entre sus pecados contra Dios y las ofensas de los demás contra ella. Perdona a los demás porque ella ha sido misericordiosamente perdonada y se da cuenta de que al recibir el perdón de Dios por medio del Señor Jesucristo, ha perdido el derecho de ofenderse con los demás cuando le hacen daño, poniendo en práctica la instrucción bíblica que dice: antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos nosotros tenemos diariamente la necesidad de ser perdonados por Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que al orar debemos pedirle al Padre que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dejando claro que a menos que nosotros perdonemos, no seremos perdonados. Es interesante ver que el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó es un modelo de oración diaria y cómo incluye en su estructura la confesión de pecado que lleva al perdón, que es el elemento único del modelo de oración sobre el cual nuestro Señor Jesucristo se extiende para explicar inmediatamente después de concluida la enseñanza del modelo de oración, diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este hecho enfatiza no solo la importancia de la necesidad del perdón, sino que señala que la comunicación con el Padre, la relación con el Padre se interrumpe cuando hay una negativa de restablecer la relación con el prójimo a través del perdón. Lo mismo sucede cuando en Marcos capítulo 11, versículo 25, se nos exhorta a que cuando estemos orando, perdonemos si tenemos algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos perdone nuestras ofensas, y a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, a perdonar y a ser perdonados. Irreprensibles delante de Él. El Nuevo Testamento es rico en promesas sobre el perdón de Dios para los que han confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22 es suficiente para mostrar la diferencia entre
nuestra pecaminosa condición y el amor, la misericordia y la gracia de Dios para vosotros cuando dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si tú eres un verdadero creyente nacido de nuevo, porque has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, debes creer que eres santo, que quiere decir apartado, sin mancha, que quiere decir limpio y puro, que eres irreprensible delante de Él, que quiere decir que ya estás aprobado, aprobada delante de Dios, y empezar a caminar en ese sentir para que tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y tus hábitos, así como tus costumbres, estén siempre alineadas en esa dirección y experimentes la maravillosa gracia de Dios que llega a tu vida a través del perdón. Si en este momento de tu vida estás experimentando la falta de perdón de Dios por estar batallando con el pecado, tú puedes experimentar la restauración de tu comunión con Él. Confiesa tus pecados, porque si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Su deseo es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero es necesario que no encubras tu pecado, que lo confieses, que te apartes para alcanzar misericordia a través del perdón. Haz un alto en este momento y piensa en esos pecados que te mantienen en una mala relación con Dios. No importa la clase de pecado, el tamaño ni lo horrible que pueda ser. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y empieza a experimentar la vida cristiana en la dimensión de libertad que te da la gracia de Dios a través del perdón. Si en este momento de tu vida estás experimentando la falta de perdón con tu prójimo, tú puedes también experimentar la restauración de la comunión con tu prójimo y por lo tanto la relación con Dios, porque si perdonas, Dios te perdonará. Perdona si tienes algo contra alguien, para que tu Padre también, que está en los cielos, te perdone a ti tus ofensas contra Él. Y ten misericordia como tu Padre es misericordioso contigo. Y pide perdón. Y da perdón para obtener el perdón. Haz un alto en este momento y piensa a quién tienes que perdonar. No importa quién sea, ni la clase, ni el tamaño, ni lo doloroso que fue lo que te hicieron, que fue la ofensa. Perdona y empieza a experimentar la vida cristiana en la dimensión de libertad que te da la gracia de Dios a través del perdón que puedes otorgarle a otro. Piensa, puede ser un familiar, tus padres, tus hermanos, puede ser
algún amigo, puede ser algún compañero de trabajo, un compañero de estudios, aún puede ser tu cónyuge. No importa quién sea. El deseo de Dios es que hoy tú reconozcas que hay falta de perdón en tu vida y que te decidas hoy a perdonar. Y esta es la razón por la cual tú no ves la bondad de Dios en tu vida. Porque no has experimentado el perdón de Dios. Porque tú no has perdonado. Perdona. Si tú nunca has recibido el don gratuito de la salvación porque no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces hay una sentencia de culpable en contra tuya. Porque evidentemente no estás viviendo por gracia ni en la gracia de Dios, sino que estás viviendo bajo el impulso de tus deseos pecaminosos, siguiendo tu propia voluntad y tus propósitos, bajo la esclavitud de tus concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborreciendo a tu prójimo y por lo tanto siendo objeto de la ira de Dios, lo que inevitablemente te llevará a experimentar al final de tu vida terrenal todo lo que esa ira implica. Es una sentencia dictada en tu contra como un ofensor, insensato y rebelde a Dios. La mayor necesidad que siempre has tenido es acudir a Jesucristo para tu salvación eterna, para obtener el perdón de tus pecados, para cambiar tu condición de pecador recibiendo el regalo gratuito de la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Todas las expresiones del poder de Dios están disponibles para ti. Él quiere ponerse a cuenta contigo y te promete que si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que así como está de lejos el oriente, del occidente hará alejar tus rebeliones. Que Él volverá a tener misericordia de ti, sepultará tus iniquidades y echará en lo profundo del mar todos tus pecados. Que Él borrará tus rebeliones por amor de Él y no se acordará de tus pecados. Que librará tu vida del hoyo de corrupción, porque echará tras sus espaldas todos tus pecados. Dios te está llamando no para castigarte, sino para que recibas la salvación por medio del Señor Jesucristo, porque Jesucristo murió por ti para que tú puedas vivir con Él, declarándote justo delante de Dios, haciéndose pecado, para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre, Señor, nos enseña, nos instruye. Padre, que además nos redarguye y nos corrige. Padre, gracias porque has dejado en tu palabra la enseñanza sobre el perdón. Padre, gracias porque no solamente estamos aprendiendo lo que significa el perdón tuyo hacia nosotros por tu gracia, Señor, como un elemento esencial en tu plan de redención, sino que también lo importante que es el perdón en la relación vertical
que nosotros tenemos contigo y en la relación horizontal que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Así que gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por el perdón recibido a través de su muerte preciosa en la cruz. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón, porque hasta el día de hoy, pues nos ha costado entender que debemos perdonar a nuestros prójimos, así como tú nos perdonaste a nosotros. Padre, ha sido difícil, Señor, entender porque parte de nosotros, Señor, es dura, Señor, para poder aceptar que debemos perdonar las ofensas y el daño que otros nos han hecho. Padre, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor, Padre, ayúdanos a poder discernir esto y, Señor, que podamos perdonar a todos aquellos quienes nos han ofendido para alcanzar tu perdón. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que en este momento ores y le digas: Padre, gracias, porque me estás llamando, no para castigarme, sino para que yo obtenga salvación. Aquí estoy. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús, tu Hijo, murió en la cruz por mí. Creo que tú lo levantaste de los muertos. Y confieso con mi boca que Jesús es tu Hijo, que Jesús murió por mí, que a través de Él yo puedo ser declarado justo, limpio e irreprensible delante de ti. Gracias por recibirme en la familia tuya y por darme el perdón que necesito para tener la vida eterna que tú has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.